Hechos 17 del 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Maris, y otros con ellos. Gracias, Señor, por las escrituras, gracias por la palabra, gracias por esta palabra del día de hoy. Padre Santo, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo, venimos a ti y vengo a ti para que tú obres poderosamente con el poder y la guía del Espíritu Santo, en el poder del Evangelio. Señor, te lo pedimos. Por favor, levanta a los muertos que hay aún en esta iglesia, los que están muertos en pecados y en delitos, para que tú obres. Te lo pedimos, quedamos en tus manos, Señor, y que todo sea de espiritualmente hoy y no en la carne lo que yo vaya a decir. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, Hechos 17, 32 al 34, hermanos, le puse al sermón del día de hoy reaccionando al Evangelio. Reaccionando al Evangelio. Hermanos, si ustedes se fijan, Pablo venía predicando en Atenas, ya les voy a explicar un poco, y hay tres tipos de respuestas allí. Tres tipos de respuestas. Unos que se burlan, otros que le dicen: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero hay un tercer grupo que sí cree, hermanos. Entonces el sermón lo quiero enfocar en esto, hermanos. El sermón va enfocado en esto y un poco lo que predicó Pablo. Lo que predicó Pablo en Atenas. Pablo estaba en Atenas, recuerden. Y en Hechos 17 vemos, si usted revisa primero 13 al 15, se los voy a leer. Ahí en Hechos 17 dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Por qué? Porque primero habían estado en Tesalónica. Pónganme cuidado lo que estaba pasando. Tesalónica, Hechos 17 del 1 al 9. Estaban en Tesalónica y hubo un alboroto de los judíos, porque no querían que Pablo predicara, los judíos inconversos. Pablo se va a Berea con Silas. ¿Y qué pasa allá? Dice: bueno, estos sí eran más nobles que los de Tesalónica, estos sí recibieron la palabra con toda solicitud. Pero cuando esos judíos que hicieron el alboroto allá en Tesalónica se dieron cuenta que Pablo estaba en Berea, fueron allá a volver a alborotar el mensaje de Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Verso 13 y 14. Pero inmediatamente, el verso 14, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Entonces, mire, Tesalónica, Berea, y Pablo después va a Atenas. Él se va a Atenas esperando a Silas y a Timoteo. Los espera, ellos sí se quedan allá, pero Pablo se queda esperando en Atenas. Se queda esperando a Atenas. Entonces, en ese contexto está escrito. Entonces, aquí vemos que Pablo después llega a Atenas, anuncia ese mensaje que ahorita lo vamos a mirar y lo vamos a revisar, y estas personas de Atenas, de los que estaban allí, hay tres tipos de respuesta. Uno se burla, otro le dice: sí, más ratico, después hablamos, ahorita no tengo tiempo, después, son indiferentes, y el tercer grupo sí cree. Entonces en eso quiero enfocar el sermón, hermanos. Nos dice el comentarista bíblico: Pablo queda estupefacto al observar, y eso arranca desde el 16, cuando Pablo predica en Atenas. Pablo queda estupefacto al observar el grado de idolatría de Atenas. Ya vamos a revisar esto. En la sinagoga predica a los judíos y a los griegos piadosos, y en el mercado enseña al público en general. Los filósofos epicúreos y los estoicos lo ridiculizan, pero lo llevan a una reunión del Areópago, el concilio gobernante. En esta reunión Pablo enseña la doctrina de la creación. Habla por un lado de la creación y cita a poetas griegos para probar el punto de que Dios ha creado al hombre. Llama a sus oyentes a arrepentirse, porque según les dice, Dios ha elegido un hombre para que juzgue al mundo un día que Dios mismo ha fijado. Como prueba menciona la resurrección del hombre que Dios ha elegido para el juez. Se está hablando de Cristo, lógicamente. Algunos en la audiencia se ríen de Pablo, como suele suceder, hermanos. Ya lo vamos a revisar. Otros le dicen que les gustaría volver a escuchar. Y un tercer grupo cree en Cristo.
Los filósofos atenienses, entre los cuales está Platón, o sea, de los atenienses, no es que Platón estuviera allí, sino de los filósofos atenienses, habían desarrollado una doctrina de la inmortalidad del alma. De la inmortalidad del alma. Ellos razonaron que el alma emigra, eso decían ellos, a otro lugar, pero que la muerte termina con la existencia física del hombre. Eso querían ellos. O sea, entonces en la audiencia de Pablo los filósofos rechazan su enseñanza de una resurrección física, pues la idea de una resurrección general al final de los tiempos es extraña y sin sentido a los griegos. No tenía sentido para ellos porque ellos creían en la extinción del ser. Se acababa todo con la muerte. Pero ellos creían que el alma sí seguía rondando por allí. Esa era la doctrina que ellos creían, que el alma quedaba por ahí, pero nosotros sabemos que por las escrituras el alma no va desligada del cuerpo. Por eso existe la resurrección, y en ese día los muertos resucitarán y el alma y el cuerpo estarán juntas siempre. ¿Sí me entienden, hermanos? Y hoy de hecho están también juntas. Lo que pasa es que no está en un cuerpo como lo va a estar en la resurrección, pero el alma no está desligada del cuerpo, hermanos. Pero los griegos creían eso, que estaba desligada, el alma quedaba por allí. Hermanos, había dos tipos de personas allí: los estoicos y los epicúreos. ¿Qué creían los estoicos? Básicamente, hermanos, yo sé que pues podríamos hablar mucho de ellos, pero básicamente, ¿qué creían? Los estoicos, ¿qué creían? Porque esa era la audiencia de Pablo y hay que entender a quién Pablo les estaba hablando. Los estoicos fueron fundados por Zenón de Sitio y eran materialistas, creían en el materialismo. Es decir, que los cuerpos materiales derivaban más bien de una razón universal. Ellos creían en el dios Zeus, que también era material. Entonces ellos creían que todos los cuerpos materiales derivaban de una razón universal. Ellos creían en la teodicea. ¿Qué es la teodicea? Es una rama de la metafísica que quiere mostrar pruebas razonadas tanto de la existencia de Dios, de los atributos de Dios y de las relaciones de Dios con la humanidad. Entonces ellos todo lo que no se pueda comprobar no lo van a creer. Todo lo que no sea palpable, razonable, con la razón, no lo creen. Y ellos también, los estoicos, rechazaban las pasiones y los deseos. Estoicos, el estoicismo, eran personas que mejor dicho, que eran así como los que suben a Monserrate un poco, eran personas también de ese tipo, de ese estilo de personas. Rechazaban todo tipo de pasiones y deseos. Pero también estaban los epicúreos, que fueron fundados por Epicuro. Y ellos, ¿qué decían? Que todo estaba compuesto de átomos, aún el alma. Y para ellos no tenía sentido el temor a la muerte, porque ellos creían en que la extinción del ser humano se extinguía totalmente, con la muerte acababa todo. Entonces, claro, para ellos tampoco era lógico lo de la resurrección. Ellos estaban más enfocados en la ética que en la lógica. Los estoicos eran más racionalistas, pero los epicúreos eran más la ética. Mira, ellos decían esto, que si un placer, estos epicúreos, traía mayor sufrimiento futuro, debían evitarlo. Si un placer, póngame atención, traía mayor sufrimiento futuro, entonces había que evitarlo. ¿Por qué? Porque el enfoque estaba en el placer. En los otros no, en los otros el enfoque no era el placer, los otros la evitaban ellos. Entonces, si un placer traía mayor sufrimiento futuro, entonces evítelo. Así le dé placer hoy, momentáneo, pero si es un sufrimiento futuro, mejor evítelo. Pero si un sufrimiento hoy traía mayor placer futuro, entonces padézcalo hoy, porque el foco de ellos estaba en el placer. El foco de ellos era el placer. Entonces, hermano, es importante que tengamos esto para que sepamos a quién Pablo les estaba hablando en ese momento. Matthew Henry dice: el apóstol fue tratado con más cinismo externo en Atenas, ¿no?, que en otras partes, pero nadie despreció más su doctrina o la trató con más de indiferencia. Claro, ellos no le pegaron como hacían los judíos y le echaron piedra, no, ellos no hicieron eso, pero lo trataron con más indiferencia. Aunque eran cívicos, fueron más indiferentes y lo rechazaron incluso aún más a ellos. Eso pasa hoy. El tema que más merece la atención entre todos es el que menos se atiende. Los que se burlan tendrán que sufrir las consecuencias, pues la palabra nunca volverá vacía. Se hallará que algunos se aferran al Señor y escuchan a sus siervos fieles. Considerar el juicio venidero y a Cristo como nuestro juez debiera instar a todos a arrepentirse del pecado y volver a Él,
Cualquiera sea el tema tratado, todos los discursos deben llevar a Cristo y mostrar su autoridad. Nuestra salvación y resurrección vienen de Él y por Él, hermanos. Hoy vamos a ver 4 puntos en el sermón, 4 capítulos, hermanos. El primero es la predicación de Pablo. Vamos a hablar en un primer capítulo qué fue lo que Pablo estaba predicando allá, o más lo que estaba predicando es cómo lo estaba predicando. Y eso nosotros es importante porque ahí vamos a aprender muchas cosas y espero que así sea. En el segundo capítulo vamos a hablar de los burladores, en un tercer capítulo de los indiferentes y en un cuarto capítulo los que creen, hermanos. Primer capítulo, la predicación de Pablo. Dice ahí en el verso 32a, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos. Entonces, hermanos, para entender que estaba predicando Pablo nos tenemos que devolver al verso 16, hermanos. Y vemos cómo Pablo primero encontró Atenas, cuna del conocimiento humano de la época, y lo que predicó allí Pablo. Entonces, mire la actitud de Pablo. La actitud de Pablo, vamos a ver verso 16 al 21, hermanos. Mire, ¿qué es lo que le pasa a Pablo? Su espíritu enardecía, tenía un celo santo al ver a Atenas entregada a la idolatría, ciudad que amaba oír todo tipo de novedad. Ellos les encantaba todo lo novedoso. Es parecido a lo que se ve hoy en día, ¿no es cierto? Es exacto, muy parecido. Verso 16 al 21, de Hechos 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, hermanos, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, que ya les mencioné, y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hermanos, eso pasa hoy la novedad, todo. Esa Biblia un libro por allá antiguo, no, que es lo nuevo, que son las nuevas cosas, nueva era, bueno, todas estas cosas, hermano, eso sigue pasando. Wow, novedoso, wow, es que antes las cosas eran así, ahora son diferentes, estamos en otras épocas. Más o menos los atenienses eran, por eso ellos recibían cualquier doctrina nueva. La única que sí no recibían, como lo vamos a ver, era la doctrina del evangelio. Eso sí no les gustaba, toleraban todo menos la verdad. Matthew Henry dice, en aquel entonces Atenas era famosa por su refinada erudición, cuna del conocimiento de la época, su filosofía en las bellas artes. Pero nadie es más infantil y supersticioso, más impío, más crédulo que algunas personas, consideradas eminentes por su saber y habilidad. Estaba totalmente entregada a la idolatría. El abogado celoso de la causa de Cristo, es decir, Pablo, está dispuesto a alegar en su favor en toda clase de compañía, según se ofrezca la ocasión. La mayoría de estos hombres doctos no se fijaron en Pablo, pero algunos cuyos principios eran los que más directamente contrariaban al cristianismo, hicieron comentarios sobre él. El apóstol siempre trataba 2 puntos que indudablemente son las doctrinas principales del cristianismo: Cristo y el estado futuro, hermanos. Finalmente, ahí se resuelve casi que todo, hermano, doctrinalmente hablando. Cristo, nuestro camino y el cielo, nuestro destino final. Ellos consideraban esta como muy diferente del conocimiento enseñado y profesado en Atenas por muchos siglos. Desearon saber más al respecto, pero solo porque era novedoso y raro. En ese momento les pareció algo raro. Digo, venga, este palabrero que está diciendo cosas buenas, venga, escuchémoslo. Y lo llevaron al lugar donde estaban los jueces que indagaban en estas materias, es decir, ahí en el Areópago, donde estaban los eruditos del momento.
preguntaron sobre la doctrina de Pablo, no porque fuera buena, sino porque era nueva. Los grandes conversadores siempre son curiosos. Los que así pasan el tiempo en nada más tienen una cuenta muy desagradable que rendir por el tiempo que de esa forma desperdiciaron. Personas estaban ahí y solo era ahí, divagando, filosofando, como dicen, filosofando, se la pasaban gastando su tiempo en eso. El tiempo es precioso y tenemos que emplearlo bien, porque la eternidad depende de ello. Pero mucho se despilfarra en conversaciones que no aprovechan, como hacían ellos precisamente. Entonces, hermano, ahí estaban los estoicos, los epicúreos, ya les expliqué básicamente qué eran. Hermanos, Pablo, estamos viendo la actitud de Pablo. Pablo, ¿qué pasó? Pablo ardía en celo santo por ver el pecado de la idolatría en Atenas. Eso le pasó a Pablo. Ardía en celo santo. De igual manera, hermanos, de igual manera, nosotros debemos arder en celo santo por el pecado que vemos a nuestro alrededor y sus herejías también, porque aquí había pecado y herejía. Así como lo de Sodoma, recuerden, quien abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Eso dice la segunda carta de Pedro, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros igualmente debemos hacer, usted y yo, porque las escrituras son para ejemplo de nosotros, hermano, para ejemplo de nosotros. Entonces, hacemos lo mismo, hermanos, ardemos en celo con la idolatría, ardemos en celo, o decimos, ay, pues de ellos son católicos allá, es un problema de ellos. No, hermano, esa no es la actitud, por lo menos no es lo que nos enseñan las escrituras. Ardemos en celo santo con la iglesia católica romana, por ejemplo. Ardemos en celo, o decimos, esos también creen en Jesús, por lo menos creen en Dios, por lo menos creen en la Trinidad. No, hermano, no, porque es aún peor lo que ellos hacen que el pagano más pagano de todos los paganos, porque ellos pecan en el nombre de Dios, y eso sí que es grave, más grave aún. Pensamos, ardemos en celo con todas las religiones paganas, el hinduismo, la nueva era, bueno, el yoga, bueno, todas estas cosas. ¿Ardemos en celo? Deberíamos arder en celo. Ante el pecado, ante el mundo, ante la sociedad y ante la inmoralidad que vemos. Mire, esto hacía el justo Lot. Decía, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, usted y yo, preguntémonos si somos celosos cuando se ataca la verdad divina. ¿Somos celosos verdaderamente? ¿Nos da celo santo? Porque es que no nos pase como en la iglesia moderna. Pueden ofender a Cristo todo lo que usted quiera y no dicen nada, pero hombre, métasele con uno de sus maestros y de sus pastores a ver qué salen haciendo. Falsos maestros, ahí sí salen como llenas a defenderlo. Hermano, nosotros ¿qué debemos hacer? Ofenden al Señor, vemos todo lo que pasa. Si usted nada más se da una vuelta por las redes sociales se va a dar cuenta mucho de eso. Hermano, ardemos en celo santo por eso. Pablo lo hizo, hermano. O nos ofendemos más con nuestros ídolos humanos. Espero que eso no pase en esta iglesia. Contendemos ardientemente por la fe. Pablo ardía en celos, hermano. Ardía en celos y se metió allá en la boca del lobo, de los leones, hermano, a predicar el evangelio. ¿Lo hacemos? Nuestro espíritu arde al ver el pecado y las herejías. Entonces muchos pensarán, ay, pero es que eso a usted le falta amor, eso es ponerse en una posición muy, ay, usted es el perfecto y no sé qué. No, hermanos, esto no es falta de amor o actitud farisaica de superioridad y perfección, como si nosotros no hubiéramos hecho y creído cosas peores. No, no se trata de eso, hermano, pero las hicimos, ya hoy no las hacemos. Lo que nos duele es el desprecio al único Dios verdadero y a Jesucristo, el único
Señor y el único Salvador. ¿Por qué? Porque no es posible entrar al cielo si no es a través de Cristo. Si usted no está en Cristo, usted va a sufrir las consecuencias de rechazar a Cristo en vida. Y las consecuencias son en el infierno, así usted lo crea o no lo crea. Hay horrenda expectación de juicio para aquella persona que no se haya entregado al Señor Jesucristo. Amén. Eso dice las Escrituras, eso dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nos duele también que el mundo adore dioses falsos, hermanos. Nos debe doler y siga viviendo para el Dios de sus propios vientres. Nos debe doler, hermano, porque el único objeto de honra, gloria y adoración es el Señor Jesucristo o el Dios Trino, hermano, como quiera usted verlo. Ay, hermanos, esto a esas personas los llevará a condenación por no seguir al único digno de adoración, gloria y honra, hermanos. Y desprecian a nuestro Señor. Hermano, ¿por qué nos ofendemos entonces? Póngase usted a pensar en algo. Le hacen algo a su papá, o le hacen algo a su esposo o a su esposa, o a sus hijos. Injusto, hermano. ¿No nos duele? ¿Por qué con alguien humano sí nos duele y no nos duele con el Señor, hermano? ¿Por qué no nos duele con el Señor? Nos debería doler mucho más con el Señor. Ay, hermanos. Pero ¿cuál fue la predicación de Pablo? Pero ¿cuál fue su predicación? Hechos 17, ahí del 22 al 31. Como siempre, como nos muestra el Evangelio, Pablo apuntó al pecado principal de su público que estaba en ese momento. Es decir, en este caso, la idolatría. Llamó al arrepentimiento, predicó de Cristo y advirtió del juicio venidero, hermanos. Eso hizo Pablo. Pero él hizo otra cosa. Él hizo algo que se llama el presuposicionalismo. Presuposicionalismo. Es decir, él no se desgastó en demostrar la existencia de Dios, como se la pasa a la iglesia, de congreso en congreso de apologética, demostrando la existencia de Dios. No, él no se desgastó en eso. Él dio por hecho que eso era así. Y así deberíamos actuar nosotros. No, vamos así, reunámonos y demostrémonos y empecémonos a hablar del Big Bang, de la evolución, hermano, aunque esas cosas las podemos explicar en cierto momento. Ese no es el objetivo, hermanos. Amén. Ese no es el objetivo, hermanos. Miren la predicación de Pablo, hermanos. Hechos 17, del 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: mire, hermano, imagínense con quién estaba Pablo en ese momento. Métase en esa posición donde estaba Pablo. Estoicos, epicúreos, todos los atenienses, filósofos, gente, divinamente la sociedad, como diría, de los educadores, o cómo se dice eso, de los eruditos de la época. Académicos, exactamente. Allá estaba Pablo. Dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces arrancó por donde era. Les digo: ustedes son muy religiosos. Miren, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba este título. Miren que él ni siquiera rompió hielo. De una fue allá, a donde era, apuntó al corazón. Ustedes son unos idólatras, les estaba diciendo. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Tenía una cantidad de dioses, pero había un sitio donde decía, no tenía nombre ese Dios, no tenía estatua ese Dios, pero decía al Dios no conocido. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechas por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje. Mira, Él no se puso a demostrar nada, Él estaba afirmando lo que era. Lo estaba afirmando. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que nosotros, para que busquen. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aquí podríamos sacar muchos atributos de Dios, hermano, muchos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Cogió una de las cosas que ellos creían y citó a uno de los poetas griegos y les dijo, mire, ustedes dicen que creen eso. Pues yo les digo, mire lo que dicen las Escrituras, o quién es Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Claro, esta gente estaba diciendo, ustedes creen que algunos de los que están acá creen que somos linaje de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ustedes cojan oro o plata y formen una estatua? Es ridículo lo que ustedes hacen. Si usted dice que son linaje de Él. Porque habían unos que sí creían en... Acuérdense que había varios grupos allí. Pero Dios, habiendo pasado, pero entonces ahí vuelve Pablo otra vez al punto, les arranca con el pecado y que les dice, mire, ustedes están equivocados. Entonces, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ustedes son unos ignorantes, les está diciendo a las cosas divinas. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hermanos. Entonces Pablo, hermano, les decía, presuposicionalismo, hermano. Él no se desgastó en demostrar la existencia de Dios, él dio por hecho la existencia de Dios. Hay dos corrientes hoy dentro del cristianismo: el presuposicionalismo, que es lo que yo les estoy explicando, y aquellos que son, sí, la apologética, pero eso tiene otro nombre, se me fue ahorita, hermanos. Y es que todo es a demostrarlo. Todo, entonces van y se meten en cosas y a demostrar hasta cada cosa, hermanos, están perdiendo el tiempo. Llame al arrepentimiento, vaya al corazón. Finalmente la ley está grabada en cada ser humano y todo el mundo sabe que robar, matar, la idolatría, todas esas cosas, la codicia son pecado, y porque están grabadas en el corazón. Matthew Henry dice, del 22 al 31, con respecto a esta parte, del 22 al 31, aquí tenemos un sermón para los paganos que adoraban dioses falsos y estaban en el mundo sin el Dios verdadero. El apóstol se refirió a un altar que había visto, el cual tenía la inscripción al Dios no conocido. Este hecho está atestiguado por muchos escritores. Mire esto, si usted va a muchos libros, van a hacer referencia de que existían esas cosas que Pablo estaba viendo en ese momento. Después de multiplicar al máximo a sus ídolos, algunas personas de Atenas pensaron que había otro Dios, del cual nada sabían. Y ahora no hay muchos que se dicen cristianos que son celosos en sus devociones, aunque el gran objeto de su adoración es para ellos un Dios no conocido. Eso le pasa, por ejemplo, al católico. Tiene celo de Dios, pero no es conforme al conocimiento. Y eso le pasaba también a algunos de ellos. Nótese las cosas gloriosas que dice Pablo aquí de ese Dios al que servía y deseaba que ellos también sirvieran. El Señor había tolerado por mucho tiempo la idolatría, pero ahora estaban llegando a su fin los tiempos de esta ignorancia. Y por sus siervos ahora manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan de su idolatría. Toda la secta de los hombres doctos debió sentirse sumamente afectada por el discurso del apóstol, que tendía a demostrar el vacío o la falsedad de sus doctrinas, hermanos. Hermanos, yo quiero resaltar varias cosas acá. Algunas las he mencionado, pero quiero resaltar cuál fue la predicación, cuál fue la actitud de Pablo, qué fue lo que Pablo hizo en ese momento. Mire, hermano, lo primero, Pablo no hizo apologética, yo les decía, para demostrar la existencia de Dios. Él la dio por hecho. Él presupuso que Dios era Dios. ¿Sí me entienden? No se desgastó en ese tema, y nosotros debemos ser sabios, hermano, porque muchas veces nos ponemos a predicar el evangelio y terminamos allá enredados en muchas cosas, hermano, y no vamos al punto. A que el hombre hay que apuntarle acá, hermano, como hizo Pablo, al corazón, al pecado, hermano, al ídolo que tiene allí. Mire, hermano, ustedes saben, todo este tema, cuando se presta para alianzas con otras religiones para combatir el ateísmo, ustedes lo ven, hermano, se une el católico, que dice que cree en un Dios,
se une el musulmán, se une el judío y se une el protestante o el cristiano. No, unámonos en contra de los ateos para demostrar, o los agnósticos para mostrarles la existencia de Dios. Hermano, eso es demasiado peligroso. Por eso es que hay ecumenismo. Y resulta que yo me uno con el idólatra para combatir al ateo. ¡Qué peligro, hermano! ¡Qué peligro, no! ¡Qué equivocación! ¡Qué error tan grande, hermanos! ¡Qué pecado tan grande, hermano! Ecumenismo. Por eso está el ecumenismo hoy, hermano, una de las razones, entre otras. Entonces se la pasan de congreso en congreso de apologética. Congreso en congreso de apologética. Ay, hermanos, la pregunta es, ¿creemos, usted y yo, que esta es la forma de llegar a ciertas personas? ¿Creemos que esa es la forma? Hermanos, si creemos, estamos muy equivocados. No hemos entendido que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Al judío primeramente, pero también al griego, hermano. A todos. Nos enfrascamos en discusiones sin sentido muchas veces, nos dejamos enredar. Entonces evolución, Big Bang y muchas cosas. Yo no digo que no haya que hablar de esas cosas cuando toque mencionarlas o cuando toque, pero hermano, no nos enfrasquemos en eso, es lo que les quiero decir. No nos desgastemos horas y horas en eso, hermano, y no hemos ido al punto a predicar el Evangelio. Tenemos una oportunidad de oro, hermano. Finalmente, la ley atestigua que hay un Dios, hermano. La ley en el corazón, grabado en el corazón, así lo quiera negar el agnóstico, el ateo más ateo, sabe que hay un Dios, porque ha sido grabada, hermanos. Ha sido grabada allí. ¿Quién se la enseñó? El mismo Dios la grabó en tablas de piedra, hermano, porque el corazón del impío es una piedra, como cincel de diamante, dicen las Escrituras. Y allá están grabadas. Allá Él sabe que el pecado es pecado, así lo quiera negar, así la sociedad le haya dicho que no, muy en el fondo lo sabe, que es pecado. Sabe que robar, mentir, matar, la codicia, la avaricia, el deshonrar a los padres, todo eso, el adulterio, todo eso, hermano, lo sabe el corazón del ser humano. Así nunca haya leído una Biblia. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Vaya a una tribu indígena que jamás haya abierto este libro y saben todas esas cosas. De hecho, tienen aún leyes más estrictas con nosotros en el mundo occidental con esas normas, hermano, para esas normas. Entonces, hermano, Pablo hizo eso. ¿Qué otra cosa hizo Pablo? Pablo no, y esto es muy importante, hermanos, Pablo no cambió su mensaje de acuerdo con la audiencia, como solemos hacer nosotros. Al contrario, mire lo que hace Pablo. Él enfatizó los pecados e ídolos característicos de sus oyentes, en este caso la idolatría, y sus herejías principales, la inmortalidad del alma, y por eso le enfatizó en la resurrección, por un lado, y les habló de la idolatría. ¿Se dan cuenta, hermanos? Mire, él lo mismo hizo en el disturbio de Éfeso, al denunciar la idolatría y dañarles el negocio a los plateros. Recuerda, ya está en Hechos 19. Él no se desgastó, ay, ha robado, ha mentido. No, hermano, él fue al punto que había que atacar. Igual, mire, pero también lo vemos con el Señor Jesucristo. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Con el joven rico, ¿qué hizo? Confrontó su amor al dinero. Confrontó a su amor al dinero. Y con la mujer en el pozo, ¿con qué enfatizó? Con su adulterio, hermano. Recuerden, hermano, recuerden. La pregunta es, ¿apuntamos el pecado principal cuando estamos, por ejemplo, con un idólatra? ¿O decimos, mejor no toquemos ese tema? Hablemosle solo de Jesús. Y entonces solo le habla de Jesús, Dios, amor, paz, no sé qué, y no le habla del punto principal. No se da cuenta que ese pecado que usted no quiere hablar por evitarse problemas es el pecado que no lo deja servir a Cristo finalmente. Con el LGBTI igual, con la comunidad, no le hable de eso, dígale robar, matar, dígale todo eso. No, hermano, hay que ir a ese punto. Es lo que no deja servir a Dios. Eso es principalmente. Mire, el homosexual sería cristiano si le aprobaran eso. Entre comillas, cristiano, ¿no? Porque no sería cristiano verdaderamente. Por eso, hermanos, ellos no tienen problema. Háblenles del robo, de la codicia, de la avaricia, y ellos pueden estar de acuerdo en todas esas cosas. De la mentira. Ellos no le van a decir que no, pero háblenles de eso. A ver si no se ofenden. Me pasaba en estos días con un gran amigo mío del mundo que está en esa condición, y cuando le hablaba de eso me decía, mire, yo ya lo voy a bloquear a usted.
Porque cuando uno le apunta ya, pero yo sé, hermano, que ahí el Señor está orando. Y no sé si se salve o no, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Para uno será dolor de vida, pero para otro será dolor de muerte, como dicen las Escrituras, pero no vuelve vacía. Hacemos lo mismo igual, con cualquier otro pecado, con el drogadito, con el borracho, con el ladrón, con el codicioso, con el que ama el mundo. Hermano, hay que apuntar allá. Con el fornicario, con el adúltero. Hagamos eso, hermano. Entonces, si hoy vamos a predicar el Evangelio, hermano, seamos sabios para predicar. Usted ya sabe que cuando usted se sienta, por ejemplo, con unos jóvenes, hermano, usted ya sabe que esos jóvenes están en adulterio y en fornicación. Vaya allá. Vaya allá. Si sabe que está con un católico, háblele de idolatría, háblele de la Virgen María, háblele de esas cosas. Así se pongan bravos, no importa, hermanos. No importa, mire que a Pablo le pasó. Y Pablo, no sé, unos van a creer, otros no. Unos se van a burlar, otros van a decir, ay, sí. Hermano, hagamos eso, hagamos eso. Si usted está con un mormón, pues háblele del punto principal. Cristo es Dios. Cristo es Dios, un testigo de Jehová. Cristo es Dios, váyale allá, hermano. Váyale allá. Un adventista, también un testigo de Jehová, el infierno, hermano. Hay que enfatizar en esas doctrinas que uno ya sabe que ellos creen que son herejías, hermano. Herejías o pecados característicos. Ay, hermanos, mostramos doctrina principal errada, igual con los católicos, con las religiones, con los ateos, con las sectas, con la iglesia moderna, con el movimiento neocalvinista, con lo que sea, hermano. Usted debe ir al punto que ellos más rechazan, hermano. O evitamos tocar estos temas. No, es que esa es mi estrategia. Esa es mi estrategia. Estrategias humanas. Hermano, esas son las cosas que les impide ir a Cristo a esas personas, verdaderamente. Porque si no abandonan sus ídolos principales, quiere decir que no están en Cristo, hermano. Entonces nosotros debemos apuntar allá, ¿para qué? Como Pablo, para que se arrepientan. Para que se arrepientan. O como yo les decía, nos quedamos en el has robado, has matado, has mentido. Hermano, generalmente con esas cosas nadie se ofende, generalmente. Tal vez con el moralista usted puede aplicar este punto, porque el moralista es: yo soy buenísima persona, yo no he hecho nada. Bueno, pues vamos allá. ¿Sí me entiende? Pero seamos sabios, hermano. No tengamos temor. Pablo no lo tuvo, el Señor no lo tuvo. Ay, hermanos, finalmente Pablo llamó al arrepentimiento, advirtió del juicio final y presentó al Redentor, hermanos. Hablamos cuando estamos predicando del pecado, de la justicia y del juicio de Dios. Si no predicamos de eso, hermano, usted perdió el tiempo. Perdió el tiempo. ¿De que a qué viene a convencer el Espíritu Santo? Pecado, justicia y juicio. ¿Y cómo viene a convencer eso? Por la locura de la predicación. Entonces, si en su sermón usted no está hablando de estas tres cosas, hermano, usted perdió el tiempo. Porque al final todas estas cosas apuntan a Cristo. El pecado, Cristo murió por el pecado. La justicia, Cristo es nuestra justicia. El juicio, Cristo un día vendrá a juzgar al mundo con justicia. Hermano, todo apunta a Cristo. Advertimos del terrible estado humano y sus consecuencias. Ay, eso no le digamos eso porque es que después se pone bravo. Entonces mejor no le digamos eso. No, hermano, estamos equivocados si pensamos así. Pero también presentamos a Cristo como único y exclusivo camino de salvación, o simplemente como un camino de salvación, como otro camino de salvación. No, hermano, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Muchos cristianos predican de Cristo, pero no lo predican como el único y exclusivo camino de salvación. Por eso son ecuménicos. ¿Se dan cuenta? Por eso existe el ecumenismo. Porque para ellos no es el único y exclusivo camino de salvación. Es el único camino. Si usted se muere hoy sin haberse entregado a Jesucristo, usted va a estar, hoy se lo garantizo, en el infierno eterno, padeciendo las consecuencias de no haberse entregado a Cristo, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y Cristo es el único que nos puede librar de eso. Amén. ¿O nos parecen esos temas muy ofensivos? La psicología está muy impregnada en nosotros. La pedagogía de hoy, la secularidad, todas estas cosas, el secularismo, todo eso.
la tolerancia. Por eso es que hoy estamos en una sociedad de la tolerancia, hermano, pero de la falsa tolerancia, porque lo único que no toleran es la verdad. No me juzgue, usted no me conoce, usted no conoce mi corazón. Mire, yo conozco su corazón, yo sé lo que dicen las escrituras. Si usted no está en Cristo, su corazón es un corazón de piedra, un corazón que tiene robo, adulterio, fornicación, todo lo que usted quiera. Ese es su corazón. Así yo con usted nunca hubiera hablado en la vida. Ese es su corazón, ese es su corazón. Creemos mejor tocar otros puntos como el amor, la misericordia, las promesas, la paz, la familia, los consejos prácticos. Hermano, entonces vamos, nos encontramos con alguien, le empiezo y le saco un proverbio. O les digo, esfuérzate y sé valiente. Hermano, eso no son promesas para un impío. El impío es de arrepentirse. Dios está irado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado tiene ya su arco, ha preparado saetas ardientes, dice la escritura. Amén. Entonces, hermano, no perdamos oportunidad. Pablo no la perdió. Pablo ardió en celo al ver la idolatría de los atenienses. Estaban deshonrando a su Dios y Señor. Pablo conoció muy bien a su audiencia, pero no para cambiar el mensaje o adornarlo, como les decía. Al contrario, para apuntar a sus pecados e ídolos característicos, a sus herejías principales, y así llamarlos al arrepentimiento, advertirles del juicio y presentarles a Cristo. Entendía muy bien la urgencia y condenación en la cual se encontraba su audiencia. Por eso no perdió tiempo en discusiones inútiles. Su objetivo, por amor a Cristo y su evangelio, era ganar a todos cuanto pudiera. Por eso después escribe en Corintios: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces mucho de la iglesia moderna coge este versículo y dice: entonces yo les voy a predicar a mis amigos del mundo, entonces voy y me meto con ellos en una taberna. No, es que me hice judío para ganarme a los judíos. No, hermano, por Dios. Lo que usted tiene que entender es que usted entiende para qué ellos están en una taberna, les gusta el mundo, la fornicación, el alcoholismo, todo eso. Entienda cuáles son sus pecados principales y hágase judío para ganarse a los judíos. Entienda, por eso Pablo, cuando iba a los judíos, les apuntaba al único camino de salvación y les apuntaba al legalismo y al fariseísmo y a las obras de la ley, para salvarse por medio de las obras. Es eso, hermanos. No distorsionemos el mensaje del evangelio, no lo distorsionemos. Es que el Señor se sentó con prostitutas y con recaudadores de impuestos. Claro que se sentó con ellos, pero ¿a qué se sentó con ellos? A predicarles y a llamarlos al arrepentimiento, no a congraciarse con el pecado de ellos ni a darles palmaditas en la espalda. Segundo capítulo, hermano, los burladores. Dios mío. Debemos esperar, dice, unos se burlaban. Hermanos, debemos esperar reacciones contrarias al mensaje de Cristo. Eso es normal. Veamos el primer grupo de personas que reaccionan a la predicación de Pablo. Estos se burlan del mensaje de la resurrección, para ellos inasentable y sin sentido. Acá vemos el desprecio directo al evangelio de Cristo, el juicio venidero y sus advertencias, las cuales se garantizaron con su resurrección de entre los muertos. Hermanos, en el mundo desprecian a Cristo y sus advertencias, hacen pacto con la muerte, el infierno y la mentira. Miren lo que dice Isaías, les voy a leer. No, si quieren no vayan, simplemente se los voy a leer. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, varones burladores, estamos en los burladores, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Señor. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure.
y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Señor no será firme. Si usted revisa más adelante, dice: ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Entonces, hermanos, dice el Señor, burladores siempre han existido. Burladores, que usted les predica y se burlan de lo que usted les está hablando. Miren, así como estos de Isaías, estos muestran sus buenas obras como los estoicos, que se enfocaban en la razón y el rechazo a las pasiones, y los epicúreos, que se enfocaban en la ética y el placer, hermanos. Entonces, hermano, aquí hay muchos, este general, hermano, no me quiero enfocar mucho en este. Aquí tenemos a los fariseos, a los judíos, a las religiones, a las filosofías humanas, al humanismo, los filántropos, las ideas políticas y económicas, el Dios-Estado y la Babel en cabeza del papado, hermano. Todas estas personas hicieron pacto con la muerte, hicieron pacto con la mentira, quisieron llegar al cielo como en Babel, sin Cristo, sin Dios, sin el Dios verdadero. Están construyendo una escalera, una torre grande para llegar al cielo, pero sin Dios. No, es que todos los caminos conducen a Dios. No, es que al final de cuentas, pues todos creemos en el mismo Dios. Usted lo cree de esa manera, yo de esta manera. No, hermano, solo hay una única manera de creerlo, y es por medio del Hijo. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, dice el Salmo 2, hermanos. Ay, hermanos. Miren, estos burladores se burlan de la segunda venida de Cristo. Los burladores se burlan de la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro 3, del 3 al 7, hermano. ¿Por qué? Porque odian esta doctrina y la del juicio. Y ojo, esos están dentro y fuera de la iglesia. Esos también están dentro de la iglesia. Aquellos que odian la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son como los epicúreos, es decir, enfocados en la ética, en las buenas obras, en la moralidad. Dice 2 de Pedro 3, del 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Uy, ¿no es que Cristo iba a volver? No, pero mire, eso es lo que dijeron sus padres allá, eso es lo que dijeron, ¿no es que Cristo iba a volver? Se burlan, burladores. Pero estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua por los cielos y la tierra que existen ahora. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, estas personas que se burlan de la segunda venida, normalmente son personas que aman este mundo, por eso es que no se quieren ir. Lo aman, quieren estar acá. Ellos quieren cambiarlo sin el evangelio, pero sí con la moralidad. Ellos se escudan, los que son supuestamente cristianos, en que debemos ser sal y luz de la tierra. Y entonces ellos quieren impactar en todo lado, pero sin el evangelio. Sin el evangelio. No, la moralidad, lo correcto, lo bueno, lo puro, todo ese tipo de cosas, pero sin el evangelio. Porque usted puede hablar con un judío, con un ortodoxo, hable con el presidente de la república, y él le va a decir que eso está bien, no robar, no matar. ¿Quién se va a oponer a ese tipo de cosas? Entonces, hermanos, ese es el punto. Aman este mundo, no se quieren ir, lo quieren cambiar por medio de estas cosas. Tenemos ejemplos, el progreso humano. El progreso humano, eso salió mucho en el siglo XX. El progreso humano. No, el progreso humano, miren que vamos progresando, la ciencia, la tecnología, hermano, pero el mundo cada vez peor, hay alejado del Señor. La teología liberal, los teólogos liberales.
las ideas de políticas y económicas. Entonces con la política y con la economía vamos a cambiar el mundo. El mundo está cada vez peor, hermanos. Aún en esas cosas, no solo moralmente, cristianamente hablando, si aún en la parte política y económica, el mundo es un caos, hermano. Un caos, es una burbuja que en cualquier momento va a estallar. No, y han estudiado más ahorita que lo que estudiaban antes. Han estudiado más y no entienden principios básicos, el trabajo, el ahorro, elementales están en las escrituras, elementales, el trabajo y el ahorro. ¿Hoy qué? Hoy no nos ofrecen eso, no, usted se va a poner a ahorrar. La Biblia dice que el que ahorra, poco a poco se enriquece, por ejemplo, dicen eso las escrituras. Y entonces, ¿qué nos enseñaron hoy? Endeúdese, 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 pague ahora, ¿cómo es? Disfruta ahora y pague después. Eso es lo que nos dicen todo el tiempo los economistas de hoy, que son los más mentirosos, porque esos nunca quedan mal, siempre quedan bien. Están estimando y no sé qué, y tal, y tal, y tal. Especulando las bolsas de valores, especulación, especulación, especulación. La Biblia no nos muestra eso. Pero muchos dentro del cristianismo son estos, los preteristas, es decir, los que dicen que ya todo se cumplió. Unos son totales, otros son parciales, es decir, unos dicen, no, casi ya todo se cumplió menos la segunda venida de Cristo. Estas personas también están allí, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el mundo va a mejorar. Hay una corriente del cristianismo que se llama el reconstruccionismo. Los reconstruccionistas o teonomistas son personas que pretenden que este mundo va a cambiar por medio de la política, pero ellos la esconden diciendo que por medio de la ley de Moisés. Pero es mentira, hermano, es mentira porque esa gente, uno los ve, son ecuménicos, ellos les parece bien lo que hace muchas veces el Papa y estas personas, y sabemos que las escrituras no nos dicen que eso va a pasar en esta tierra. Es cuando Cristo venga con vara de hierro a juzgar a las naciones, hermano. Amén. Ay, hermano, el kingdom now, el reino aquí y ahora, son todos estos. Por eso ellos no quieren que Cristo venga, porque su esperanza no está en la segunda venida, su esperanza está en la esperanza de la iglesia, en la época dorada de la iglesia, entre comillas, dorada. Entonces por eso vemos al cristiano metido en la política, y lo único que están haciéndole es juego a la Babel de hoy, al papado y a la gran ramera finalmente, a Roma. Mira, hermanos, estos burladores no solo se burlan de la segunda venida, por eso se burlan de Pablo, porque Pablo les habló que Cristo un día vendrá a juzgar al mundo con justicia. Pero ellos también se burlan de los milagros, estas personas. Le dan cualquier explicación racional, y los hay dentro y fuera de la iglesia. Eso es lo más triste, dentro y fuera de la iglesia. Son como los estoicos, todo es por medio de la razón. Todo es por medio de la razón. Hermanos, les pasa como en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, con los que estaban allí. ¿Qué dijeron? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto o están borrachos. Vieron unos milagros, decían, no, es que eso debe ser que están borrachos. ¿Sí ven? Niegan los milagros, niegan todo ese tipo de cosas. Ay, ponen en duda con estas cosas la inerrancia bíblica, hermanos, como los atenienses al oír de la resurrección. Hermanos, aquí tenemos muchos ejemplos, los teólogos liberales, los cesacionistas. ¿Ustedes saben cuáles son los cesacionistas? Que ya todos los dones se acabaron. Entonces, hermano, pasa un milagro y esta gente es tan incrédula, hermano, que todo lo racionalizan por medio de la ciencia, de la física, de la medicina, de todo eso, hermano. Y no creen en el poder de Dios, estas personas. A todos le tienen que dar explicación médica y científica por medio de la razón. Estas personas realmente son incrédulos, hermanos, son incrédulos, estas personas. Pero estos burladores también son un problema en la iglesia, hermano. Este tipo de personas. Ojalá usted no esté en ninguno de estos dos. Ojalá usted no sea de ninguno de estos. Pero cuando estos burladores entran a la iglesia o están dentro de la iglesia, son un problema. Porque estas personas, dice la escritura, que andan en la carne, son mundanos, causan divisiones y pleitos, son impíos verdaderamente, son unos incrédulos. Dice Judas 1,
Pero vosotros, amados, tened memoria de las, Judas 1, 17 y 18, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, hermano. Son impíos, no son cristianos. Habrán burladores en la iglesia, hermanos. Hablan de sus hermanos tristemente. Son un cáncer en la iglesia estas personas. Deben ser echados si siguen viviendo así. Mira lo que dice la Escritura, Proverbios. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Es un alivio cuando eso sucede a estas personas. Son incrédulos, para ellos todo es burla. Ustedes los ven, miren, en el cristianismo los hay, hermanos. Vaya, mire, el troll reformado, ¿lo conocen? Esos. Son unos burladores, hermano. Nosotros no deberíamos aprobar nada de lo que hacen ellos. Son unos burladores, no son serios para nada, hermano. Ellos no son serios, pero háblenles del pecado a esas personas. Y ya le dice, usted es un legalista, usted es un fariseo. Entonces usted le dice, mire, el Señor va a venir pronto. Estos son unos escapistas. Hermano, pues yo no sé, pero Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira al escapista Pablo. Escapista. ¿Se quería ir con el Señor? ¿O usted no se quiere ir con el Señor? Amén. Escapista. Así nos dicen, hermano. Pero si esa es la esperanza de la iglesia, hermano, si esa es la esperanza, por supuesto, mientras estoy acá voy a entregarme al Señor Jesucristo, pero anhelo que venga. El día que me levanto quisiéramos, Señor, hoy vinieras tú en este día. Escapistas. Así nos dicen por estas cosas. Hermanos, todas estas personas, váyase a Proverbios 1, vamos a leer del 20 al 31, desprecian la sabiduría de Dios. Se burlan y la desechan, la buscan fuera de Cristo. El Señor se reirá de ellos, de estos burladores. Proverbios 1, del 20 al 31. La sabiduría clama en las calles. La sabiduría es Cristo, hermanos. Anunciando la sabiduría de Dios, es Cristo. Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Eso es lo que hace el mundo. Y los insensatos aborrecerán la ciencia, el conocimiento divino, lógicamente. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo mi consejo y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré, me burlaré. Al burlador el Señor se burlará, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Gracias. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Sígalo buscando en el mundo, sígalo buscando, vaya, no importa, allá usted. Pero el Señor, un día, desprecia al Señor, desprecia la Biblia, diga que esto es un libro escrito por hombres, diga lo que quiera, búrlese de los cristianos piadosos. El Señor se va a burlar de usted un día. Eso lo dicen las Escrituras. Despreciaron a Cristo, se burlaron de Él, le pusieron un manto, recuerde cuando Él vino, de rey para escarnecerlo, de un rey humano. Lo golpearon, se repartieron sus ropas, se mofaron del Redentor. Despreciaron la sabiduría de Dios, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso la buscan en el mundo, porque desprecian la sabiduría de Dios, la única sabiduría que merece ser servida, hermanos, que merecemos seguir, hermanos, la única sabiduría.
Por eso no la encuentran, pero nunca la van a encontrar, la verdadera sabiduría. No la van a encontrar en la ciencia, en la falsamente llamada ciencia. No la van a encontrar en las filosofías. No la van a encontrar en la nueva era, en las religiones, en el paganismo, en el humanismo, en la política, en la economía. No la van a encontrar en la psicología. Miren lo que dicen las escrituras: busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla. No la puede hallar, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Amén. Ay, hermanos, el Señor, mire, también manda profetas, pero el mundo se sigue burlando. Mire lo que pasaba ya en Crónicas: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, burladores, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Eso pasa hoy, hermanos. Ven a una persona predicando en una plaza y dicen: uy, gas, como decía alguien que venía a esta iglesia, ¿sí? Familiar de muchos de los que están acá. Gas, alguien predicando en una plaza. Uy, no. Hermanos, burlándose de sus profetas. Gloria a Dios por personas que hacen eso. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio contra esas personas. Burladores, hermano, burladores. Ay, hermanos, hoy sigue pasando. Hoy nos sigue pasando con amigos, con familiares, en la iglesia falsamente llamada iglesia. ¿Es usted de esas personas? ¿O es usted de los que toman el evangelio en serio, hermanos? Que esto es serio, hermanos. Esto no son cuentos, esto no son ideas, esto no es como la política, que yo soy de izquierda, yo soy liberal, yo soy conservador. No, hermanos, esto no es de ideas políticas, esto no es de ideas económicas, esto no es de ideas religiosas, esto es de la verdad, hermanos. Esto tiene que ver con la salvación del alma. Serán consumidos. Mira lo que dice Isaías 29, del 18 al 21. Les vendrá su hora a estas personas conforme a su maldad. Isaías 29, del 18 al 21. En aquel tiempo los sordos, lo leo desde el 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo Israel. Estos son los que sí. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor, es decir, el burlador, será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la casa del justo con vanidad. Se burlan, vanidosos en el fondo, vanidosos. El Señor, hermanos, se burlará de ellos y les pegará conforme a lo que son. Mire lo que dice un Proverbio 3:34. Ciertamente Él, el Señor, escarnecerá a los escarnecedores, hermano. Lo va a hacer, hermano. Les pagará conforme a sus obras, dicen las Escrituras. Iglesia, que no seamos de ellos. Como dijo Pablo a los judíos de Antioquía, hermano: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, o burlones, y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contara. El mundo no la cree. El Señor sigue haciendo una obra en este tiempo, sigue levantando muertos, hermanos, espirituales. Y no, aunque vean esa obra, dice el Señor: porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la cortare. Los profetas de Dios predicando, no la quieren creer estas personas, a ellos. Ay, hermano, pero bienaventurados nuestros oídos que oyen y nuestros ojos que ven la sabiduría de Dios. A Cristo, hermano, bienaventurados nuestros ojos. Como Pablo, hermanos, nos encontraremos con burladores por el camino. Nos los vamos a encontrar dentro y fuera de la iglesia. Ellos desprecian las advertencias de Cristo, sus juicios, no quieren que Él vuelva, desprecian el consejo de Dios, desechan la sabiduría divina, la buscan en otro lado y no la encuentran. Tropiezan contra Cristo, la roca que hace caer, la roca de escándalo. El Señor se burlará de ellos y les pagará conforme a sus maldades y pecados. ¿Es usted de estas personas? Si usted es de aquellos burladores,
Por favor, usted debe ir al Señor Jesucristo y tomar en serio el llamado del Evangelio. No se burle más de aquellas personas que le han predicado el Evangelio. No diga, esos son unos locos. No lo siga haciendo. Tome en serio el llamado del Evangelio. Tercer capítulo, los indiferentes. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Verso 32c. Entonces, los primeros se burlaron. Estos otros le dijeron, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Vemos ahora un segundo grupo de personas que reaccionan al mensaje de Pablo. Algunos de estos, por un interés aparente o tal vez porque tenían dudas, le dicen a Pablo que tal vez lo escucharán después. Acá observamos la indiferencia a la urgencia del llamado de Cristo con todas sus implicaciones y juicios. Mire, así se lo dijera por cordialidad o así se lo dijera porque tuviera dudas, estas personas son indiferentes porque no entienden la urgencia del llamado del Evangelio. Pero también vemos la hipocresía hacia sus mensajeros. Sí, después hablamos. Es hipocresía, hermano, en el fondo. Hipocresía, miren, Félix se espantó en Hechos 24, del 24 al 27. Miren lo que pasó con Félix. Se espantó al escuchar la predicación de Pablo. Sin embargo, lo evitó. Él quería ver a su dinero, era un hipócrita, no hizo nada. De nada sirve espantarse ante los terrores del Evangelio si no vamos a Cristo. Mire, dice Hechos 24, del 24 al 27. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Le escuchó? Pero al disertar Pablo, mira, aquí sí ya no le gustó. Pablo, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Pecado, justicia y juicio. Ahí estaba hablando. Justicia, dominio propio tiene que ver con el pecado. Y del juicio venidero, pues el juicio. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Lo mismo que hicieron estos en Atenas con Pablo. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero. Mira, además un hipócrita interesado esta persona, para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucedor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hermanos, muchos escuchan las advertencias del Evangelio por compromiso. Nos vamos a encontrar también con esas personas, tristemente. Ellos son cordiales, con usted van a ser cordiales. El inconverso, cordial, le podrá decir, oiga, eso está interesante, pero después me comprometo. Eso a mí me lo dijeron, me lo decía un gran amigo mío. Mayer, usted tiene la razón. Y yo sé que eso es la verdad. Pero yo, hermano, todavía tengo que solucionar unas cosas, yo tengo que hacer muchas cosas, yo tengo muchas cosas por hacer. Necio, dicen las Escrituras. Necio. Hoy vendrá tu alma. Pero, hermanos, eso no solo lo dice el inconverso, impío. También lo puede decir el cristiano nominal, que también es inconverso, lógicamente. Pero hago la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos escuchan las advertencias del Evangelio, se pueden espantar con las advertencias del Evangelio, pero simplemente porque toca escucha, por quedar bien digo sí, por temor a los hermanos de la iglesia o a las personas de la iglesia porque no son hermanos de él realmente, o porque simplemente es la verdad. Entonces yo no amo a Cristo, sino amo, entre comillas, la verdad. ¿Sí me hago entender, hermano? No, es que yo sé que igual es la verdad, pero hermano, no se ha arrepentido de sus pecados, no se ha entregado al Señor, no sigue al Señor por el Señor mismo. Ay, hermanos, otros también utilizan a los mensajeros de Dios, así como hizo Félix, y a la iglesia por interés. Recuerden que estaba haciendo por dinero. Él hacía venir a Pablo, pero porque quería que Pablo le diera plata para que lo dejara libre. Por interés, miren, el impío utiliza el evangelio a los cristianos porque pueden recibir cosas de Dios, porque es que los cristianos somos generosos, los cristianos somos buena gente, los cristianos hacemos favores. Entonces por eso están con los cristianos, porque si necesitan un favor allá van donde el cristiano, pero solamente cuando necesitan favores. Ay, hermanos, se aprovechan del cristiano, son interesados. El político con el cristianismo.
¿Para qué vienen a las iglesias los políticos muchas veces? Por votos, en época de elecciones, porque da buena imagen, por todo ese tipo de cosas. Así como hizo Félix. Falsos maestros, ¿cómo utilizan el evangelio? Para hacer mercadería de la fe, para tener su propia agenda personal. O el falso creyente, para cumplir sus sueños en la iglesia. Así la utiliza el falso creyente. No, es que a mí me gusta la música, entonces cogen, no, la iglesia, eso es un trampolín, y está pensando en CDs y en todas esas cosas. No, es que dice hipócritamente, no, es que yo voy a entregar mis talentos al Señor. Mentira, no sea hipócrita. Usted lo que quiere es la fama y el éxito, y utiliza el evangelio como fuente de ganancia, como un trampolín para ello. No se engañe, no se engañe. Ay, hermanos. Pero también estos son hipócritas y no ven la importancia del evangelio y la urgencia. Pero mira, avance ahí 2 capítulos, a Hechos 26. Festo, por poco es convencido del mensaje, por poco, pero por poco se hace cristiano, nos dice. Pero al final, hermano, no se hizo cristiano, al final fue indiferente. Hechos 26, del 24 al 28. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Este también era burlador en parte. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees? Mira, y eso es lo que quiero resaltar. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Este conocía las escrituras. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hay un sermón de Wesley que se llama el casi cristiano o el cuasi cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. No lo fue, hermano. Por poco, por mucho, las consecuencias van a ser en el infierno. Son las mismas. Ay, hermano, estas personas no entienden la urgencia del llamado del evangelio. Lo vemos con el inconverso, no entiende la urgencia de arrepentirse e ir a Cristo. Por eso dice después, en otra ocasión, el cristiano nominal no entiende la urgencia de entregarse verdaderamente a Cristo, no entiende la urgencia de verdaderamente dar frutos dignos de arrepentimiento, de asegurarse que ha nacido de nuevo, de abandonar sus pecados. ¿Es un casi cristiano usted? Esa es la pregunta. ¿Es un casi cristiano? Le da lo mismo. Y es más, ¿sabe qué le digo? Es peor para usted. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Si usted es casi cristiano, casi, sí, yo no estoy en el mundo, yo no voy a fiestas, yo no hago esas cosas, hermano, pero no es cristiano. Es peor. Es peor eso, hermano. Pero no entendemos la urgencia del llamado del evangelio. Y así hay personas en esta iglesia, tristemente, que no han entendido la urgencia del llamado del evangelio. Son casi cristianos, pero no son cristianos. Están en sus cosas, en los afanes materiales, en los afanes de la vida, como Marta, como dicen las escrituras. Ay, hermanos, no creen en las advertencias del juicio de Dios. Creen que es una locura, un juego. El infierno, el juicio, la segunda venida, Cristo como único camino de salvación. Miren, el creyente, falso creyente, aunque diga creer estas cosas, en el fondo no las cree. En el fondo no cree verdaderamente que esas cosas sean verdad. Pueden que amen, dicen, sí, puede que sea verdad, pero en el fondo no las creen, ¿sí me entienden? No, realmente no las viven esas cosas. Desearían incluso que la Biblia no fuera la verdad, para seguir en sus pecados, para decir, ya me liberé de este yugo. Es en serio, no sea indiferente al llamado del evangelio. No sea más indiferente al llamado del evangelio. Muchos por poco se hacen cristianos. Muchos, aunque saben o creen que es la verdad, no se comprometen, o después dicen que se van a comprometer. Como a Pablo nos dicen, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero por poco, por mucho, el final será el mismo. Terrible, hermanos. Mira lo que le pasó. Serán quemados. Lo que le pasó a los yernos de Lot y a todas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lo que le pasó a estas personas. Génesis 19. Vamos a leer del 12 al 14 y después avanzamos unos versos más adelante.
Dice, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Es decir, esto no era que ellos estaban burlando. Ellos, ¿qué era lo que estaban diciendo? Es broma lo que está diciendo Lot, es mentira. No, eso es por molestar que está diciendo. ¿Sí me entienden? No era que ellos estuvieran burlando. Ellos creían que el profeta en ese momento, lo que les estaba anunciando los juicios, pensaban que no estaba hablando en serio. Por eso eran indiferentes estas personas. Aváncese ahí. Entonces, es que se me perdió el versículo. Bueno, dice ahí más adelante, no recuerdo, no tengo el versículo exactamente. Dice, entonces, bueno, ¿qué les pasó a esas personas finalmente? 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo salía de la tierra como el humo de un horno, hermanos. Esto tiene que ver con el juicio de Dios, con la condenación eterna. Es un tipo de todas esas cosas, hermano. ¿Pero por qué? Porque ellos fueron indiferentes, pensaron que era en broma, pensaron que era en serio las advertencias del Evangelio. Ay, hermanos, Dios no está jugando, póngame mucha atención. Dios no está jugando. Él habla en serio, Él lo viene haciendo. Debemos escuchar y no endurecer nuestros corazones. Hermanos, el llamado del Evangelio es un ultimátum, hermano. Arrepiéntete o perecerás. Abandona tus caminos o morirás. Vuélvete al Señor o sufrirás pena de eterna perdición. Allá usted sí cree, allá usted sí cree. Pero el llamado del Evangelio es un ultimátum. O te arrepientes o vas a morir, vas a perecer. Muchos como Félix se espantan al escuchar el mensaje del Evangelio. Otros como Festo por poco son convencidos, por poco se hacen cristianos. Sin embargo, de nada sirve espantarse ante las advertencias del Evangelio y los terrores del juicio de Dios. De nada le sirve ser un casi cristiano, haber mostrado un cierto interés, si finalmente rechazó el mensaje y negó entregarse al señorío de Cristo, es decir, a obedecer al Señor. Muchos hipócritas e indiferentes al Evangelio dicen: ya te oiremos de esto otra vez. ¿Es usted de estos? Si es así, como los yernos de Lot y las ciudades de Sodoma y Gomorra, será quemado por el Señor con fuego y azufre en el infierno eterno. Le guste o no le guste. Así le parezca muy duro escuchar esto. Hermanos, y para cerrar, en el último capítulo, este capítulo es corto, se me fue largo el sermón otra vez, pero bueno, dice: y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Hay esperanza, hermanos, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ay, hermanos, Pablo ve que su mensaje al parecer no fue efectivo en el Areópago. Sin embargo, su trabajo no fue en vano para esta causa. Mira, hermanos, ¿cuál fue la reacción de Pablo en ese momento? Él no vio fruto bueno en su mensaje. Por tanto, se retira por iniciativa propia. Muchas veces nos puede pasar eso, hermanos. Mira, hermanos, Pablo al salir del Areópago ve que su mensaje ha sido rechazado, uniendo a los que le ridiculizaron con los amables indiferentes, o sea, los burladores y los indiferentes. Parece entender que su permanencia en Atenas será muy breve. No ha podido penetrar el mundo intelectual de los filósofos atenienses con el Evangelio de Cristo. Por tanto, toma la decisión de retirarse. Sin embargo, hay unos que creen. Pero el trabajo de Pablo no es en vano, hermanos. Lucas informa que algunos llegaron a creer y a convertirse en seguidores de Cristo. Menciona a dos personas, un hombre y una mujer: a Dionisio, una areopagita y miembro del concilio gobernante, y a Damaris, de quien nada más se dice.
Algunos eruditos sugieren que ella era conocida con el nombre de Damaris, que quiere decir vaquilla, que era una extranjera que pertenecía a la clase educada y que se le permitió participar de las reuniones públicas del concilio. Además de Dionisio y Damaris, otros que representaban diferentes antecedentes llegaron a ser cristianos. Suponemos que Pablo permaneció por algún tiempo en Atenas para instruir en el evangelio a otros creyentes. En Tesalonicenses muestra que Pablo estaba en Atenas. Sin embargo, ni el Nuevo Testamento, o sea, aparte de esa cita de Tesalonicenses, ni el Nuevo Testamento ni los padres de la iglesia se refieren a la fundación de una iglesia en Atenas. O sea, tal vez Pablo estuvo allá, pero no necesariamente montando iglesia, o ¿cómo se dirá eso? Plantando iglesia. Montando iglesia es una fenómeno. Sí. Hermanos, entonces parece que eso fue así. Sin embargo, Eusebio, historiador eclesiástico, dice estas cosas. Escribe: Dionisio, uno de los antiguos, pastor de la diócesis de los Corintios, más o menos en el año 170, relata ese es otro Dionisio, él relata que el primer obispo de la iglesia en Atenas era un miembro del Areópago, el otro Dionisio, al parecer el que se convirtió allá por la predicación de Pablo. Pero vuelvo y le digo, no hay un historiador que dice eso, sin embargo en otro lado no es tan claro, entonces al parecer sí, al parecer no. Recuerde que unos plantan, hermanos. Entonces, mire, hermano, ¿esto qué nos debe llevar, hermanos? A que nosotros, nuestra labor es ir a anunciar el evangelio, dar gloria a Dios, hacerlo como si dependiera de nosotros, hermano. Pero debemos recordar que unos plantan, otros riegan, pero el Señor es el que da el crecimiento. Recuerde que hay 4 tipos de terrenos cuando se predica el evangelio. Solo uno es bueno, el labrado y plantado por el Padre. Los dados al Hijo y los atraídos por el Espíritu Santo, es decir, los escogidos de Dios, los que finalmente serán salvados por la locura de la predicación y convencidos de pecado, justicia y juicio. Hermanos, entonces eso es lo que nosotros debemos ver. No nos desanimemos, hermano, podemos predicar. Hermano, ¿cuánto se demoró William Carey en la India para obtener el primer convertido, hermano? 7 años. 7 años allá, padeciendo necesidades, dificultades, hermano. 7 años en la India. Y después, un convertido apenas. Y mire la obra después cómo utilizó el Señor a este hombre, hermanos. Entonces, hermanos, no nos desanimemos. No nos desanimemos. Sigamos anunciando el evangelio, sigamos predicando, y también entendiendo que predicar el evangelio no es simplemente anunciar el evangelio ya, sino que debemos ir a ser discípulos a todas las naciones. Porque de nada sirve predicar, o sea, el objetivo siempre va a ser traerlos a la congregación para ser discipulados en el Señor. Ese siempre va a ser el objetivo, hermanos. Ay, hermanos, entonces no nos afanemos, hermano. La pregunta: ¿usted ya es de estos escogidos por el Padre, dados al Hijo, atraídos por el Espíritu Santo? Es decir, ¿usted ya está dentro de estos? ¿Ya está dentro de los que creen? Aquí es la pregunta, hermano. Porque podemos predicar incluso sin ser cristianos. Qué terrible sería eso, ¿no, hermanos? Encontrarnos en el día del juicio, hermanos, habiendo anunciado, como dice, en tu nombre profetizamos, y no haber sido traídos verdaderamente. Ay, hermanos, reflexionemos cómo estamos reaccionando al mensaje del evangelio. Siempre van a haber muchas reacciones. Hoy hay más, no son las únicas reacciones, hay más reacciones. Pero hoy vimos a unos que se burlan y otros que son indiferentes al llamado del evangelio. Pero hay otros que creen, hermano. Pero Pablo, hermano, recuerden, para reflexionar y para concluir, Pablo ardió en celo al ver la idolatría en Atenas, pues deshonraban a su Dios y Señor. Aunque los conocía muy bien, no cambió el mensaje ni lo adornó. Al revés, al contrario, apuntó a sus pecados e ídolos característicos, a sus herejías principales. Pablo llamó al arrepentimiento, les advirtió del juicio y les anunció a Cristo. Él entendía la urgencia y condenación en la cual se encontraban. Él no perdió tiempo en discusiones inútiles, recuerden. Su objetivo, por amor a Cristo y su causa, era ganar a todos cuanto pudieran. ¿Estamos, hermanos, haciendo esto? ¿Estamos siguiendo este ejemplo? ¿Estamos anunciando verdaderamente el evangelio?
Estamos enfocando en esos pecados principales. Recuerde, hermano, cuando vayamos ahorita, pongámoslo en práctica. No son los oidores de la palabra, sino los hacedores. Pongámoslo en práctica, hermano. No tengamos temor. Se van a burlar, va a pasar, hermano. Van a ser indiferentes, va a pasar. Pero tal vez algunos crean, hermano. Iglesia, muchos son burladores, recuerden. Desprecian las advertencias de Cristo, sus juicios. No quieren que Él vuelva. Desprecian el consejo de Dios, la sabiduría divina a Cristo. La están buscando en otro lado. Están tropezando contra la roca eterna. La pregunta es, de los que están hoy sentados, ¿es usted de esos? ¿Es usted de esos que se han burlado del Evangelio? ¿Que hoy se burlan del Evangelio? El Señor se burlará de usted y le pagará conforme a su maldad y su pecado. Usted debe arrepentirse e ir a Cristo. Muchos, como Félix, se espantan al escuchar el mensaje del Evangelio. Otros, como Festo, por poco se hacen cristianos. Sin embargo, de nada sirve espantarse ante las advertencias de Cristo y del Evangelio y los terrores del juicio de Dios. Tampoco sirve de nada ser un casi cristiano, haber mostrado un cierto interés, si finalmente rechazó al señorío de Cristo. Muchos hipócritas indiferentes al Evangelio dicen, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No se meta conmigo, ya no sé qué, yo después. ¿Es usted de estos? Si es así, como los yernos de Lot y las ciudades de Sodoma y Gomorra, será quemado por el Señor con fuego y azufre en el infierno. Dios no está jugando, Dios no juega. Arrepiéntase o perecerá. Pero hermanos, no nos desanimemos. El Evangelio producirá lo que el Señor determine. Nos encontraremos con burladores e indiferentes al mensaje del Evangelio. A unos nuestro mensaje les será olor de muerte y a otros olor de vida. Su palabra cumple su propósito. No volverá al Señor vacía. Hará lo que Él quiera y será prosperada para lo que Él la envíe. Anunciemos el Evangelio sin temor ni adornos, como hizo Pablo, hermanos. Hermanos, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. A esto ciertamente, dice en otra parte en el Nuevo Testamento, ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida, hermano. La palabra no vuelve vacía. No entendamos más de esa cita, porque uno va a decir, no, es que la palabra no vuelve vacía y todos se van a convertir. No, hermano, no quiere decir eso. Es que va a servir o para que se arrepiente y vaya a Cristo, o va a servir como testimonio para el día del juicio. Amén. Pero no va a volver vacía, mi Señor. Amén. Cumplirá el propósito para la cual Él la envió, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude, hagamos como Pablo y prediquemos el Evangelio como debemos predicar. Amén. Ay, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, por esta predicación. Permite que haya sido un instrumento para nuestros corazones, Señor. Padre, si hay burladores hoy sentados, Señor, llévalos a Cristo. Si hay indiferentes al Evangelio, llévalos a Cristo. Si hay aún personas que creen que son cristianas, casi cristianas, pero no lo son, llévalas a Cristo. Pero Señor, a los hermanos, aquellos que se han entregado verdaderamente y aunque luchan todavía con el pecado y la carne, Señor, síguelos animando a proclamar de Cristo. Te doy gracias, Señor, y te pido por favor, y espero que así haya sido, que hoy hayas metido la espada en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.